Padre, le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Queremos, Señor, presentarnos limpios delante de ti, Señor, sin vergüenza, sin temor, sin miedo, Señor, de poder levantar nuestras manos y poder recibir de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Seguimos avanzando, hermano, en el libro de Proverbios, libro tremendo, un libro donde encontramos mucha aplicación muy práctica para nuestras vidas. Y me vi que iba preparando el tema, hermano. El Señor me decía que no somos nada. De verdad que no somos nada. Si llegamos a hacer algo en esta vida es porque Él está en nosotros, porque hemos recibido de su ayuda, de su gracia, de su socorro hacia nosotros. Pero hermano, de verdad, uno entra, se sumerge en lo que es la sabiduría de Dios y uno se da cuenta que no somos nada. Somos polvo, somos lo más efímero que puede existir. Ahí nos damos cuenta que es el Señor quien nos da propósito, que es el Señor quien nos da vida, que es Él quien nos rescata, es Él quien nos salva y es Él quien nos ayuda cada día. Pero déjeme decirle desde un principio que la sabiduría es Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo. Y sobre eso vamos a trabajar. Porque yo no vengo aquí con palabras persuasivas, como decía Pablo. No vengo con gran teología. No vengo con palabras rebuscadas. No vengo con la sabiduría de este mundo. Vengo con la sabiduría que es de Dios. Y esa sabiduría es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría hecha carne, encarnada, que habitó entre nosotros, que nos dio ejemplo, que nos dio vida, que nos rescató. Esa es la sabiduría espiritual que desciende del cielo. Todo lo que es de este mundo, todo pensamiento de este mundo, toda sabiduría que se pueda levantar de este mundo, hermano, es diabólica, terrenal. Y no tiene parte con la iglesia, no tiene parte con los creyentes, no tiene parte con nosotros, hermano. Por eso es tan importante entender que Cristo está en toda la Biblia, que Cristo está en los Proverbios, que Cristo está en el Antiguo Testamento, que Cristo es la palabra del Señor. El día de hoy vamos a ver los beneficios de una persona sabia. Porque hay beneficios, hermano, para una persona que busca esa sabiduría, que la haya y que la aplica en su vida. Porque dice la palabra del Señor que el que quiera sabiduría, que la pida. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir sabiduría en abundancia, el que la pida a Dios. Beneficios de una persona sabia. Proverbios capítulo 3, desde el versículo 33 al 35, en el nombre del Señor. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, que otra palabra para hablar de vergüenza, hermano. Entonces, nos damos cuenta que en el libro de Proverbios encontramos mucha sabiduría, ¿cierto? Mucha sabiduría, muchos dichos, muchos principios, muchas verdades que son totalmente aplicables a nuestras vidas y abarcan, hermano, toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra manera de dirigirnos hacia los demás, nuestra manera de cuando nosotros respondemos cuando alguien nos hace el mal, cuando alguien nos hace el bien, encontramos sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida. Solamente debemos aplicar, solamente debemos escudriñar, conocer y aplicar estas verdades a nuestra vida. Porque yo leo Proverbios y veo el carácter de Cristo. Yo leo Proverbios y veo el amor de Cristo, veo la paciencia de Cristo, la misericordia de Cristo. Por eso es importante entender de dónde proviene esa verdadera sabiduría. Porque si yo busco, me sumerjo a buscar esta sabiduría simplemente como un conocimiento, como algo que yo puedo imitar y no estoy dándole el mérito a Cristo como la fuente de la sabiduría, hermano, estoy cometiendo un error.
Pero si yo lo aplico, lo busco como un verdadero tesoro, sabiendo que proviene de Cristo, hermano, va a perdurar y va a permanecer. No es sabio el que sabe mucho. No es sabio el que lleva muchos años. Es sabio el que se parece a Cristo. Es sabio el que muestra a Cristo. Es más sabio el que muestra el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, el carácter de Cristo, que aquel que pueda recitar toda la Biblia y no mostrar nada de amor. Entonces, lo primero que vamos a ver es el contraste entre una persona justa y un impío. Proverbios 3 en el versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y aquí nos damos cuenta, hermano, que hay una diferencia tan grande entre el mundo y nosotros. Entre la persona que ha recibido a Cristo y la persona que no ha recibido a Cristo. Entre la persona que conoce al Señor y la persona que está alejada, que no le conoce. ¿Entiende lo que dice el texto? La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Hermano, no hay cosa más grande, más hermosa, más linda que saber que tenemos la bendición de Dios en nuestro hogar. Que no somos nosotros los que sustentamos, que es el Señor. Que tenemos la bendición del Señor en nuestra vida. El dormir tranquilo sabiendo que el Señor nos guarda, que el Señor nos protege, que el Señor guarda a mi familia, guarda a mi esposa, al esposo, a los hijos, a los ancianos, a los bebés. Esa es confianza, hermano. Eso es tener bendición en nuestra vida. El saber que no estamos solos. El saber que aunque venga todo el mundo encima, tener la confianza, la convicción, la fe de que el Señor está con nosotros. ¿Qué dijo Habacuc? Venía un ejército a asolar toda la ciudad. ¿Pero qué dijo él? Aunque no haya fruto, aunque no haya ganado, aunque no haya nada, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y de la misma manera nosotros, hermanos, nos gozamos a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la prueba. Nos gozamos porque tenemos la bendición del Señor. Pero no solamente eso, hermanos, sino que tenemos la bendición en nuestra vida de que hemos sido justificados por Dios, de que hemos recibido el perdón de Dios, a diferencia del impío. Porque esa es la diferencia más grande entre la iglesia y el mundo. No es que tengamos un plato de comida cada día. No es que no nos falte. No es que tengamos trabajo. No es que estemos sustentados en todo, sino que nuestra alma ha sido justificada. Esa es la bendición más grande que podemos recibir. El impío aún no lo ha recibido, pero nosotros sí. Y sabemos que esa justificación proviene de Dios, proviene de Cristo. No son nuestros méritos, no es nuestra obra, no son nuestras fuerzas. Son los méritos de Cristo, lo que Él hizo, porque Él hizo la obra, hermano. Él realizó la obra de salvación, de redención, por nosotros, por ti, hermano, por mí. Es grande, hermano, es tan profundo esto, muchas veces no lo entendemos. Solamente hablamos de bendiciones y va a mostrar las bendiciones de Dios, pero como siempre dice el pastor, nosotros ya hemos recibido todo. El Señor nos salvó, nos justificó, nos limpió. Y eso es lo más grande, hermano, que podemos recibir de parte de Dios. Y déjeme decirle algo más. Nos puede faltar el alimento. Puede llegar la enfermedad a nuestra vida. Podemos perder a un ser querido. Podemos quedar sin trabajo. Pero la bendición de Dios está en la morada de los justos, hermano. Pensemos en esto como algo temporal. Somos extranjeros, peregrinos, como dice su palabra.
esperando esa gloria, esa patria, esa nacionalidad que tanto esperamos, hermano. Esa es la bendición más grande que hemos podido recibir de parte de Dios en nuestras vidas. Pero el impío no tiene esa esperanza, no tiene esa bendición. Por eso va a llegar un momento en que va a recibir todas las consecuencias en su vida. No estoy hablando de consecuencias terrenales, sino que consecuencias eternas. Y es triste ver cómo tantas personas se van de este mundo sin Cristo. Es triste ver cómo tantos jóvenes se van en pos del mundo. Prefieren el mundo, las diversiones, los placeres, que venir al Señor. Y pasa, hermano, todos los días. Nuestros propios hijos, nuestras familias. Tristemente vemos cómo aman más el mundo que al Señor. Pero ahí debe perseverar la oración. Ahí debe perseverar nuestra fe en el Señor. Y no dejar de orar, no dejar de pedir, no dejar de entregar a los nuestros al Señor. ¿Queremos a los de afuera? ¿Queremos ir por las almas de los perdidos? Por supuesto. Pero creo que debe estar primero el clamor por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos que aún no se rinden ante el Señor. Esta bendición aún está vigente, hermano. Dios aún tiene las puertas abiertas para aquellos que vengan humillados y contritos de corazón. Romanos 3, del 21 al 22. Y aquí entendemos de dónde viene esta justicia, cómo nosotros somos justos delante de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, predicada, anunciada anteriormente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y hermano, y aquí nos damos cuenta que es un regalo tan grande, tan gratuito, que le pertenece al Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer por medio de la fe en Jesucristo. Y hermano, y recibimos la justificación, recibimos la bendición de Dios, recibimos todo aquello que Dios nos puede entregar. Hermano, Romano es tremendo, tremendo para poder entender este tema. Pero se lo he resumido en simples palabras. El mérito es de Cristo, pero nosotros por fe somos justificados. Ahora el Señor no nos mira a nosotros. El Señor no mira a Ignacio, no mira a Claudio, no mira a Marco, no mira a Eric. Mira a Cristo. Entonces ya no nos ve con odio, no nos ve con ira. Ya no nos quiere castigar. Porque ve a Cristo. Y ve la obra que Él hizo en nuestras vidas. Pero es el Señor, hermano. Es Jesús quien nos limpia. Es Jesús quien nos bendice. Es a través de Él que nosotros somos bendecidos en Dios. Si no está Cristo, hermano, no hay bendición. Si no está Cristo en tu vida, si no está el Señor en mi vida, hermano, no hay bendición de Dios. Veamos un ejemplo. Lucas 19 del 1 al 9. ¿Conoce la historia de Zaqueo? No vino la hermana Lilia, ella le gusta hablar mucho de Zaqueo. Mire lo que dice Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mire, acá hay otro Zaqueo. Acá hay varios Zaqueos, ¿o no? Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, hermano, gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Tremendo, hermano. Señor Jesús fue a la casa de este hombre y recibió la bendición de Jesús. Recibió la salvación del Señor. Y de la misma manera nosotros, hermanos, si le buscamos diligentemente, como Zaqueo le buscó, porque él se esforzó. Su naturaleza no le permitía ver a Jesús. ¿Pero qué hizo? Se subió al árbol. Y el Señor lo vio. Y el Señor le dijo, baja. Y él, rápido, imagino que se tiró del árbol para abajo. Y el Señor entró en su hogar. Él abrió las puertas, el Señor entró en su hogar y recibió la bendición del Señor. Pero lo más importante, hermano, lo que dice Jesús en el 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermano, esa es la bendición más grande que podemos recibir del Señor. El saber que en nuestro hogar hay salvación. Que saber que en nuestro hogar está el Señor. Que saber que en nuestro hogar es un lugar de paz, de amor, de gozo, donde se comparte la palabra, donde hay oración, donde hay alabanza. Hermano, no hay bendición más grande que el Señor habite en nuestra casa. De verdad. Pero es el Señor quien bendice. Por eso, hermano, es tan importante no llenarse de conocimiento, simplemente. ¿Es importante saber? Sí. ¿Es importante escudriñar? Sí. ¿Es importante leer? Sí. Pero si yo no oro, no busco espiritualmente al Señor, solamente van a ser palabras. Solamente voy a usar ese conocimiento para mostrar que sé mucho. Pero en mi espíritu, en mi espiritualidad, voy a mostrar que estoy seco, tibio, como dice la palabra. Pero si le busco diligentemente, como atesoro, sabiendo que provienen de Cristo, hermano, voy a llevar una vida de fruto, una vida de gozo, una vida sabiendo que el Señor está en mi vida. Hermano, de ahí proviene el gozo, de ahí proviene lo que el Señor entrega. No es estar feliz todo el tiempo, es el saber que el Señor está conmigo. Ahora, tenemos que aplicar estas cosas, pues, ¿o no? Tenemos que aplicar estas verdades de nuestra vida. Y lo bonito de Proverbios es que nos dice en el mismo libro lo que tenemos que hacer. Leamos Proverbios capítulo 3 del 27 al 32. Acá vamos a hablar un poco sobre cómo podemos aplicar esta sabiduría, especialmente con nuestro prójimo, especialmente con nuestro hermano, especialmente con nuestra hermana. Debemos construir una relación fraternal con el prójimo. Dice la palabra del Señor, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Práctico, directo. Así nos enseña el Señor. Entonces, dos primeras características que podemos ver es que no debemos negar la ayuda hacia los demás. Y no debemos postergar esa ayuda. Y hermano, el pecado de la indiferencia muchas veces nos ataca, nos corrompe, está en nosotros. No debemos ser indiferentes, no debemos seguir nuestro camino simplemente. Jesús andaba con sus discípulos, pero cuando veía necesidad se detenía y ayudaba, oraba, sanaba, alimentaba y luego seguía su camino. Y Él es ejemplo para nosotros. Debemos detenernos y ver la necesidad de la persona que pueda estar al lado nuestro. Porque el día de mañana, hermano, podemos ser nosotros.
¿Y qué vamos a esperar de la iglesia? ¿Qué vamos a esperar de los demás? Que se detengan, ¿cierto? Cuando uno está enfermo, uno siempre espera la llamada de un hermano, ¿cierto? Siempre espera las palabras de aliento de un hermano. Pero cuando nosotros estamos bien, hacemos esa llamada que nos gustaría recibir. Y ahí está la practicidad, hermano. Ahí está la sabiduría aplicada. Mire lo que dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermano, no simplemente debemos decirnos aquí en la iglesia que nos amamos y abrazarnos y decirnos, te amo en el Señor. No, o sea, está bien, pero si eso lo llevo a la práctica, hermano, ni siquiera va a ser necesario decir, te amo, hermano. De verdad. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, voy a ayudar a toda la ciudad que no tienen qué comer. Pero mire lo que dice el texto, hermano, mayormente a los de la familia de la fe. Si queremos ayudar, comencemos en la iglesia, con los creyentes, con los que tienen necesidad. Cuando hemos suplido en nuestro círculo, veamos para afuera. Y estos dos puntos, hermanos, muestran el pecado de la omisión, de la indiferencia, que muchas veces está en la iglesia, que muchas veces está en nosotros. Y este es el pecado que se produce cuando no hacemos lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que ayudemos, que mostremos misericordia, que mostremos amor. Pero cuando no lo mostramos, estamos pecando por omisión. Porque aún sabiendo lo que es bueno, aún sabiendo lo que Dios espera de nosotros, aún sabiendo lo que necesita mi prójimo, no lo hago. Y eso es pecado también, hermano. Y debo pedir perdón a Dios por el mal que hago, pero también por el bien que no estoy haciendo. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tremendo, hermano. ¿Sabe hacer el bien? ¿Sé hacer el bien? ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, hermano, estamos cayendo en pecado y quizá no nos hemos dado ni cuenta. Por eso es tan importante saber, ¿sí? Pero también aplicar. Aplicar la palabra a nuestras vidas. Aplicar el amor en la iglesia, en mi familia. Aplicar todas estas verdades. Aplicar el carácter de Cristo cuando sea necesario. Una actitud de indiferencia produce tristeza en el prójimo necesitado y también nos puede conducir al rechazo de parte de Dios. Porque hay reglas de oro, hermano, que el Señor las respeta. Si yo no perdono a mi hermano, ¿cómo voy a poder recibir del perdón de Dios? Volvamos al texto de Proverbios capítulo 3, 27 al 32. Proverbios capítulo 3, del 27 al 32, versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo. Hermano, no intentes el mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, hermano, ¿qué vemos acá? Vemos marcas de un creyente sabio. Vemos marcas de un cristiano verdadero. Y esas marcas deben estar en nuestra vida. Estas cosas deben estar en nuestra vida. Pero si no están, o está de forma negativa, hermano, mismo proverbio nos responde. No estamos siendo sabios, estamos siendo necios.
Y una persona necia es aquella que escucha estas verdades y no las aplica en su vida. Y se rebela contra Dios, y peca contra Dios, y peca contra el prójimo. Otras características de alguien sabio es que no hacemos mal al prójimo. No tenemos pleito con nadie. No estamos peleados con el mundo. No estamos peleados con nuestros hermanos en la iglesia. No buscamos el pleito. No buscamos la división. No envidiamos a los hombres. Que muchas veces, hermanos, caemos en eso. Y decimos en nuestro corazón, ¿por qué? Siendo creyente, sufrimos tanto. Y el mundo que no conoce a Dios, que no obedece a Dios, son tan bendecidos, tan prósperos y les va tan bien. ¿Ha llegado a pensar eso? Yo sí, muchas veces. Muchas veces. Pero ahí me doy cuenta que no se trata de cuánto yo tengo. No se trata de eso. Pastor, ¿puede ver atrás? Tengo mucho ruido atrás. Me cuesta un poco concentrarme. Veamos lo que dice el Salmo 37 del 1 al 9. Y hermano, esto es tremendo. Me acuerdo de mi suegro con esto, porque él contaba una vez que anhelaba tanto un trabajo que le iba a traer mucho, digamos, mucho bien, y siempre pasaba por el mismo lugar esperando que lo llamaran. Y una vez pasó y vio a su, digamos, competencia haciendo el trabajo. Y le entró tanto odio, tanto malestar, pero en el mismo segundo el Espíritu Santo lo convenció de su pecado. Y le dijo al mismo en su corazón, ¿por qué te afliges por algo material, por dinero, si el que está trabajando ahí no es salvo? Pero tú sí. Ahí mismo. ¿Por qué te afliges por eso si él no es salvo y tú sí? Hermano, y callado. Callado para la casa. Gracias, Señor. Pero muchas veces está ese pensamiento en nuestras vidas de decir, ¿por qué el mundo está tan entregado a sus pecados y son tan bendecidos? Y uno se lo pregunta y nos puede dar hasta rabia. Pero ahí es cuando Dios nos responde inmediatamente. Tú tienes la bendición del Señor. Cristo te ha limpiado, Cristo te ha salvado, Cristo te ha redimido. Sí, quizá no tiene una cuenta corriente de muchos ceros, pero eres salvo. Y eso es suficiente. No debemos buscar riqueza en este mundo, hermano. No fuimos llamados a acumular riqueza. Fuimos llamados a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Conocerle y ser semejante a Él. Porque, hermano, se imagina si nuestra fe se midiera por cuánto tenemos. El apóstol Pablo era, pero el hombre más falto de fe del mundo. Que él decía que en la abundancia, en la escasez, aprendió a contentarse en el Señor. Pero nosotros igual, pues, si somos igual que Pablo. Pablo no era un superhumano. Era un humano como nosotros. El mismo Señor, el mismo Espíritu Santo. Salmo 37, del 1 al 9. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, deleítate en el Señor, y Él responderá las peticiones que puedas tener en tu vida, en tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Hermano, me da tanto gozo hace un par de domingos escuchar a los jóvenes
dar gracias y decir que el Señor le ha ayudado, que han confiado en el Señor y que el Señor le ha respondido. Hermano, eso da gozo, da alegría. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Tenemos problemas? Sí, todos tenemos problemas. Y podríamos estar ahogados en nuestros problemas. Pero el llamado es a buscar al Señor, a deleitarse en Él, a confiar en Él y hacer el bien. ¿Quieres que el Señor responda a las peticiones de tu corazón? ¿Tienes peticiones? Todos tenemos peticiones. ¿Queremos que el Señor responda? Por supuesto que sí. Pero ya sabemos lo que debemos hacer. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Nos cuesta guardar silencio a veces. Somos impacientes. Somos muy impacientes. Señor, quiero, ayúdame. Ahora ya. Cuando muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que el Señor está trabajando con nosotros y quiere sacar algo de nosotros, pero nosotros vamos a la solución inmediatamente. El Señor nos va a dar la solución, sí, pero está trabajando con nosotros, está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestra vida. Y quizá el problema o la situación que tenemos hoy en día es porque el Señor quiere sacar algo de nosotros y no nos hemos dado cuenta aún. Hermano, debemos meditar, debemos pensar las cosas. No vaya a ser que estemos igual que Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo desierto, cuando la salida estaba ahí. Debemos reconocer nuestras faltas, debemos reconocer nuestros errores y debemos reconocer aquella área que Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando reconozcamos, hermano, el Señor va a abrir puertas, pero usted no se imagina. Yo siempre le había contado y le he contado a algunos hermanos también que hace un tiempo no tenía trabajo, pero yo estaba convencido de que iba a tener ese trabajo, pero convencido por mis fuerzas, por mis capacidades. Pero el Señor me dijo, no eres tú. Y estuve 1 año sin trabajar. Hermano, 1 año. 1 año me demoré en reconocer que Él es el que abre puertas, el que nos da el sustento, el que nos entrega todas las cosas. Y hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Pero me demoré 1 año, hermano, en reconocer. Si somos duros. Muchas veces somos duros. Y el Señor está trabajando en nosotros. Pero si no me doy cuenta, voy a estar 1 año, 2, 3, 4, con el mismo problema. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, hermano, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermano, esa es la promesa, esa es la esperanza. Heredar la tierra. No es un trozo de tierra hoy en día. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando nosotros? Al Señor, la venida de Cristo, que Él se establezca, que su reino se establezca en esta tierra y que todo esto acabe. Pero yo sé que llegará ese día. Yo sé que aunque el mundo se burle, yo sé que el Señor viene, vuelve y va a establecer todas las cosas. Estoy seguro de eso porque la palabra lo dice. Y sé que lo que el Señor dice lo cumple. Y esa es mi esperanza. Ahí está mi vista, ahí está mi blanco, ahí está lo que yo espero. Pero si me paso mi vida teniendo envidia de los demás, teniendo pleito con los demás, provocando conflictos con los demás, no estando en paz, no ayudando, no estar preocupado de las cosas del reino, hermano, quizá no estamos esperando verdaderamente al Señor. Quizá no estamos velando verdaderamente en el Señor.
Quizá no hay el suficiente aceite en nuestras lámparas si no estamos haciendo estas cosas. Quizá estoy demasiado distraído con las cosas de este mundo. Quizá mis problemas me tienen demasiado nublado y no puedo ver con claridad. Muchas veces, hermanos, estamos tan sumergidos con nuestros problemas, con nuestras situaciones, que no vemos la salida, no vemos al Señor y no le buscamos. ¿Qué debemos hacer? Esperar en Él, confiar en Él, meditar en su palabra, en Él. Y todo se va a empezar a aclarar. Debemos alejarnos un poco, levantar un poco nuestra cabeza de la tierra y ver una panorámica, ver en perspectiva. Y ahí yo voy a entender verdaderamente lo que debo hacer. Pero si estoy sumergido, hermano, no lo voy a entender. No lo voy a entender. Proverbios capítulo 3, 35. Hay un premio para aquellos que buscan la sabiduría del Señor. Sí, hermano, hay un premio, hay un galardón. Hay promesa, hermano, que nosotros aguardamos, que esperamos. Versículo 35. Los sabios. ¿Cuántos sabios hay acá? Amén. Amén. Heredarán honra. ¿Cuántos vamos a heredar honra de parte del Señor? Amén. ¿O somos necios? ¿Quién es necio acá? Nadie. ¿Quién heredará vergüenza de los que estamos acá? Nadie. Porque todos hemos reconocido al Señor. Porque todos hemos recibido al Señor en nuestras vidas. Y ahora vivimos para Él. ¿Quién es sabio? Amén. Me falta mucho. Pero cada día busco al Señor. Cada día busco parecerme más a Él. Y si usted está en esa también, somos sabios. Porque es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y la honra, hermano, la gloria, es el premio más grande que podemos recibir nosotros los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 1, del 20 al 25. Hermano, Jesús mismo, como lo dijimos en un principio, es la sabiduría misma de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, no es que seamos locos, no es que nos volvamos locos acá, sino que los sabios del mundo, con la sabiduría de este mundo y los pensamientos de este mundo, no podían entender cómo el ser humano iba a ser salvo por medio de un hombre clavado en la cruz. Locura. Pero esa locura para nosotros es salvación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría hasta el día de hoy. Pero nosotros predicamos ¿a quién? ¿De quién predica usted, hermano, cuando sale a evangelizar o cuando le predica a alguien en la calle? ¿Habla de usted, de sus emociones, de sus problemas? ¿O predicamos a Cristo crucificado? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No es que en Dios haya algo insensato o que en Dios haya algo débil. Es una manera retórica para explicarnos a nosotros que no estamos a la altura de la sabiduría. Es incomparable, es inconmensurable Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Él heredó la honra del Padre y en Él nosotros somos honrados como hijos de Dios. La verdadera honra viene solo a través de la relación con Cristo, quien es nuestra sabiduría y nuestra justicia, hermano. Todas las bendiciones que hemos recibido vienen por medio de Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Hemos sido limpiados, hemos sido santificados, hemos sido escogidos por Dios. Hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido la promesa, las arras del Espíritu Santo en nuestra vida. Y muchas cosas más. Pero ya lo hemos recibido. Por otro lado, los necios cosecharán vergüenza el día del juicio, cuando se encuentren cara a cara con el Señor, con su propio Creador. Y no habrá palabra, hermano, en ese momento que pueda salir de su boca para justificar su rebeldía y su pecado, porque van a estar frente al Señor, aquel que negaron durante toda su vida, aquel que se rebelaron durante toda su vida, lo van a tener ahí. Y un millar y millares de testigos. Hermano, ese momento va a ser tremendo. Imagínese ser levantado simplemente para poder recibir la condena. Y darse cuenta en ese momento, hermano, lo equivocado que estaban. Dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Algunos llorarán porque fueron a la iglesia, pero no le conocían verdaderamente, porque estaban en la iglesia, porque cantaban, porque predicaban, porque enseñaban, pero su corazón estaba lejos del Señor. Va a ser el lloro, hermano. Y otros van a crujir sus dientes de ira porque le van a seguir odiando. Van a seguir levantando su puño contra Dios. Pero ya va a ser demasiado tarde. Vergüenza eterna, hermano, para aquellos que no obedecen a Dios, para aquellos que se resisten contra Dios. Pero para nosotros, honra, hermano, gloria, maravilloso. No sé qué espera usted cuando venga el Señor y estemos con Él cara a cara. Unos dicen que le van a preguntar cosas que hoy en día no podemos entender. ¿Quién era el Leviatán? ¿Qué había en el fondo del mar? Y muchas otras cosas. ¿Quién fue Adán? ¿Tenían ombligo o no? No sé. Otros simplemente caerán postrados en alabanza, en adoración, en honra. Hermano, espero ser uno de esos. Estar ahí tirado en el piso, como un gato estirado y así mismo, estar ahí. Como dice su palabra, como dice una canción en verdad, no hay lugar más alto para nosotros que estar a los pies del Señor. El honor que los sabios recibirán no es el honor de este mundo, sino el honor eterno, que viene de estar en Cristo. Jesús nos promete que si seguimos su sabiduría, heredaremos honra no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. La necedad de rechazar a Cristo y su mensaje nos lleva a la vergüenza, pero en Cristo somos exaltados y honrados por el Padre. Veamos otro ejemplo. Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, no, perdón, ese no era. Me equivoqué. Pero no importa, se lo voy a parafrasear. ¿Ya? ¿Conoce la historia de la mujer adúltera? ¿Cierto? La mujer pecadora. Los fariseos, los sabios, los entendidos del mundo del momento, se habían levantado y querían apedrear a la mujer. Pero ahí llegó Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Con esa sabiduría, pero tremenda, que nos deja a nosotros sin palabras. Nos deja, pero nos bloquea.
El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y luego sus propias conciencias lo acusaron. Y dice la Escritura que todos dejaron la piedra y solamente quedó la mujer y Jesús. Entonces, hermano, cuando llega Jesús a nuestra vida, de la misma manera, nos da ese perdón, nos limpia, pero nos dice algo importante. Vete, pero no peques más. Y esa misma actitud debemos adoptar nosotros. No peques más. Nuestra naturaleza ahora está en Cristo. Nuestra vida ahora está en Cristo. Ahora le buscamos a Él cada día. Vivimos para Él. Andamos para Él. En todo aspecto, hermano. Entonces, hermano, cuando se trata de buscar esta sabiduría, cuando se trata de ser sabios delante de Dios, debemos buscar a Jesús. Debemos buscar a Jesús. No le voy a dar otra exhortación, otro remedio, otra salida. Es buscar a Jesús. Hermano, van a venir problemas, sí. Pero si está Jesús contigo, hermano, ¿quién contra ti? ¿Quién contra los demás? Si Cristo está con nosotros. Ahí está nuestra esperanza, hermano. Y le exhorto y le animo a que no bajemos nuestros brazos, que no desistamos, aunque haya cansancio, aunque haya debilidad. No dejemos de seguir a Jesús. Hermano, Él es quien te va a fortalecer. Él es el que te va a mantener. Jesús es quien te va a sustentar y te va a dar la fuerza para seguir adelante, cuando muchas veces no las tenemos. Por eso, Él, hermano, Jesús, debe ser nuestro foco principal, hermano. Cuando estábamos cantando, cuando estábamos alabando al Señor, le pedí al Señor que se llevara todas las cargas que podamos tener, que se llevara todo el dolor que podamos tener. Porque, hermano, se nota en nuestras caras, se nota en nuestro semblante, que no estamos bien. Podemos sonreír, sí, pero se nota, hermano, que muchas veces espiritualmente no estamos bien. Por eso le digo y le exhorto, aférrate al Señor, hermano. Busca más al Señor, sumérgete en el Señor, sumérgete en la oración, sumérgete en la alabanza, sumérgete en su palabra. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor se va a llevar todas nuestras cargas. Te vas a dar cuenta, hermano, cómo el Señor va a aligerar nuestro corazón en nuestra vida. Porque muchas veces, hermano, estamos cargados. Muchas veces, hermano, estamos mal. Muchas veces estamos tristes. Muchas veces tenemos malos pensamientos. Muchas veces estamos afligidos. Muchas veces tenemos dolor en nuestra alma. Tan grande que muchas veces ni siquiera lo podemos demostrar con palabras. Pero es ahí cuando el Señor escucha nuestras oraciones y Él responde a nuestras peticiones. Por eso le pido al Señor, con esto termino, de que Él pueda recibir nuestras cargas. Él pueda recibir nuestro dolor, nuestras aflicciones, nuestra angustia, que muchas veces nos afecta físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y puede afectar hasta nuestras relaciones familiares. Usted sabe qué le aflige. Usted sabe dónde necesitamos que el Señor trabaje en nuestra vida. Yo tengo áreas que quiero que el Señor trabaje en mi vida. Y sé que usted también. Por eso vamos a orar y le vamos a pedir al Señor
nos vamos a entregar delante de Él. Le vamos a entregar nuestras cargas, le vamos a entregar nuestras preocupaciones, hermano. No le mintamos al Señor. No nos mostremos fuertes delante de Él, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce el estado de nuestra vida, cómo estamos espiritualmente. No nos resistamos delante de Él. Es tiempo de bajar nuestras banderas. Es tiempo de postrarnos delante de Él. Y que el Señor haga. Que el Señor haga. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Delante de tu palabra, Señor. Señor, tú eres grande, eres todopoderoso, Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres grande, Señor. Reconociendo que tú eres misericordioso, Señor. Que tú escuchas las peticiones de nuestro corazón. Que tú nos respondes, Señor. Pero que tú quieres, Señor, que nosotros hablemos. Señor, oramos en esta mañana para entregarte, Señor, nuestro dolor, en tu salvación, nuestras lágrimas, Señor, nuestras preocupaciones.